Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv y Talmud Torah Monte Sinai. En esta edición especial les damos la más cordial bienvenida a este su programa Sin Pelos en la Lengua con el rabino Abraham Tobal, rabino principal de dicha comunidad. El día de hoy transmitiendo completamente esta entrevista en vivo desde las instalaciones del Talmud Torah Monte Sinaí, Yad Labanim Ohel Abraham. Les presento, tengo el honor y la dicha de contar con la presencia de Jajam Abraham Tobal en esta noche. Bienvenido, Jajam. Les presento al Jajam Abraham Tobal para toda la audiencia en vivo y para nuestros televidentes de tutorá.tv. Es un placer tenerlo el día de hoy aquí. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto y vamos a continuar con estos temas que los considero muy importantes. Gracias a Dios vi que hubo muy buena respuesta de los temas anteriores que tratamos, entonces vamos a continuar para dar la visión positiva del judaísmo y correcta. Adelante, Jajam, y queremos que esto sea como en cada una de las ediciones que hemos tenido, sin pelos en la lengua. ¿Estamos listos? Así va a ser. Así va a ser, sin pelos en la lengua. El tema que tenemos el día de hoy es un tema muy interesante porque es, vamos a decir, un hábito que se ha hecho últimamente muy común. En ocasiones, a veces, las personas deciden, vamos a llamarle así, hacer teshuvá, que quiere decir tratar de encaminarse en este transitar, vamos a llamarle así, religioso, adentrarse un poquito en el cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Y en ocasiones no podemos tapar el sol con un dedo y decir que esto siempre es lleno de armonía, lleno de amor y que construye y que todo mundo está de acuerdo. Muchas veces en este transitar, llamémosle de teshuvá, podemos encontrar familias que se separan, podemos encontrar pleitos, discusiones y encontramos en ocasiones también familias enteras que no están de acuerdo con este accionar. Dígame, por favor, qué pasa con este tema y cómo se tendría que manejar para que esto no suceda. O si sucede, si está correcto, con la excusa de decir esto es Torah, esto es religión, esto es teshuvá. Bueno. Ahora sí, es un tema muy, pero muy actual y muy problemático también. Y voy a comenzar con el último punto que mencionaste, que tocaste, de que si eso está correcto, por ser que uno hizo teshuvá y no importa las consecuencias. Exactamente. Ok, y aquí quiero decir un no rotundo. No es correcto. No solamente que no es correcto, sino al contrario. Aquella persona que auténticamente hace teshuvá, se acerca más a Dios, a los valores de la religión, se tiene que manifestar y se tiene que notar eso, que se acercó más a la religión, con el hecho que se convierte en una persona mucho más respetuosa. Ni hablar que hacia los padres, porque es uno de los 10 mandamientos, kabed abija betimeja, respetarás a tus papás, sino a toda la gente que lo rodea. A toda la gente, incluida, que ser su familia, sus compañeros, gente gentil que está a su alrededor, a los empleados, a las personas con las que trata, tiene que convertirse en mucho más respetuoso porque eso es lo que le enseña la religión. Si antes no era respetuoso, y vemos hoy en día lo que está pasando, la verdad, con valores, con la juventud, la rebelión, y ya no es el respeto a los padres ni a los mayores como era antes. No como antes. Bueno, absolutamente, yo creo que eso siempre lo digo. Bueno, antes, en un tiempo era un chiste y ahorita ya lamentablemente se hizo realidad, ¿no? Digo, un dicho de que hoy en día que un papá que le pega a su hijo es en legítima defensa. Wow. Okay. Lamentablemente esa es la realidad que vivimos. Eso sucede sin principios y valores como nos da la Torah. Pero aquella persona que empieza a estudiar, a querer acercarse más a Dios y a seguir los preceptos, automáticamente se tiene que transformar. Si era irrespetuoso y si decía groserías y si contestaba mal, se peleaba, no hacía caso, lo tiene que convertir en un ser decente. Convertir en un ser respetuoso, decente. Entonces, o sea, va de la mano entonces. Va de la mano, de la lo inverso. Ahora, no puedo tapar el sol con un dedo. Es lo que le decía, al final de cuentas, vemos casos que esta teshuvá, pero no por mala onda, ¿eh? O sea, al final de cuentas quiero entender que hay cosas
técnica y prácticamente que te alejan de los demás provocan, por el cumplimiento y que en provocan una diferencia y un conflicto. ¿Y entonces eso, qué hacemos? Digo, soy realista y sé que existe esa realidad, pero nada más quise aclarar que eso no debe suceder y no debe provenir por lo menos de ser más religioso, sino al contrario. Si no se nota un cambio positivo en respeto, quiere decir que no hay verdaderamente nos está llevando la religión, porque eso es lo que enseña la religión. Pero ¿cómo combatir entonces esta realidad? Okay, aquí llegamos al punto. Sin embargo, la realidad es que por el mismo hecho que una familia que tiene un modo de vida, donde iban a restaurantes, comían en cualquier restaurante, en su casa comían también cualquier, sin cuidar el kosher, y viajaban a ciertos lugares, iban a la disco, etcétera, etcétera. Y de repente, un integrante de la familia decide no hacerlo, causa un conflicto natural. Porque, llega a la casa, oye, ya no como lo que tú cocinas. Y obviamente que la mamá se va a enojar. Y entonces, sí, eso se presta a un conflicto. Y entonces aquí se contradicen estos dos valores. El valor religioso de querer seguir creciendo espiritualmente, pero el valor que bien mencionaba de familia, de respeto, de unión, que son los valores que dice que tiene que convertirse un ser humano cuando estudia. Entonces, ¿cómo hacer unión entre estos dos conflictos que guerrean mutuamente? El punto importante es de que obviamente todos tenemos libre albedrío y si una persona escoge hacer algo correcto, lo que Dios me está pidiendo y superarme y acercarme más a la religión, seguro que lo tiene que hacer, pero hay que usar también la inteligencia y el sentido común y la diplomacia también, porque igual no se puede violar la falta de respeto. Entonces se va a enfrentar a una situación donde obviamente que los papás, entonces ahorita no vas a venir en Shabbat a mi casa, digamos es una pareja casada. Exacto, porque ya no subes en coche. Porque ya no subes en coche, exactamente, y nos reunimos siempre con los abuelitos, toda la familia, y ahorita tú te estás alejando de la familia. ¿A qué le tiene que dar prioridad este muchacho o este integrante de la familia? Aquí quiero tocar 2 o 3 puntos que hay que hacer mucho énfasis y estar conscientes. En primer lugar, la comunicación constructiva, eso es en todo, no solamente en una relación de padres e hijos, en una sociedad, en una amistad, en familia, un trabajo, lo que sea. Hay formas, todos podemos pensar diferentes y tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho a ser diferentes. No significa que el que yo piense diferente a tú me da derecho a verte de menos o rechazarte o criticarte. Pero ¿cómo te hago ver que me respetes? En primer lugar, yo respetándote. Si el hecho de que, yo me acerqué más a la religión y tú no, eso me hace verte por arriba o sentirme superior, decir tú no sirves, entonces automáticamente tú reaccionas. Es de rechazo, ¿no? Sí, con ese recelo, donde estás a la defensiva y contraatacas. Que eso es lo que llega a pasar a veces en las familias. Entonces, estrategia número 1 sería... Primero que todo, como dije... Para hacerlo práctico. Mantener con respeto, con comunicación. Decir, yo papá, te respeto muchísimo y te entiendo. No dar esa sensación de que de repente ya me siento superior y tú no sirves y demás. Pero te pido, por favor, explicando los conceptos, yo estudié, me convencí que eso es lo correcto y por favor respétame, dame chance, sin hacer pleitos Ahora, sin pelos en la lengua, ¿esto alcanza? Perdón que lo interrumpa. No, vamos a hablar en la vida real. Imagínese un muchacho integrante de la familia que llega y se lo pedí con mucho respeto, pero igual me mandó a volar. Por eso, son muchos puntos, no es algo sencillo, el tema realmente es una situación compleja. En esa situación, obvio, como cualquier diferencia, es que en una pareja hay diferencias fuertes. Y hay varios factores para ayudar. Hay que usar la psicología y buscar siempre soluciones. Entonces, ¿eso es algo que suma? Eso, exactamente. Cuando se hace así por lo general, y principalmente un hijo a un padre, cuando le habla bonito, cuando le demuestra cariño, respeto, por lo general los papás que amamos a nuestros hijos, no va a haber esa reacción
violenta, de enojo, por lo general, está hablando. Sí, hay excepciones, pero por lo general... Entiendo que es un comenzar bueno, es un comenzar positivo. Ahora, por otra parte, vamos a entender un poquito la psicología o la mentalidad del papá. Toda la vida vivieron una forma de vida que se acostumbraron normal, no tuvo oportunidad ni de conocer otro mundo, otra visión. De repente, quién sabe quién le hizo coco guaya, así lo ve, ¿no? El papá a mi hijo, y de repente se vieron con unas ideas rarísimas, y uno reacciona, ¿y eso dónde lo sacaste? Esa locura, esa forma, y así lo ve, obviamente, aunque no sea locura. La aunque verdad no sea, que está justificado en su mente, porque nunca lo desde vio su ángulo. Exactamente. Tú eres el raro, tú eres raro es el que viene ahorita a cambiar. Okay. Entonces, un consejo que yo quisiera dar para esas situaciones, que creo que es muy importante, no es llegar de repente y decir, me dijeron que tengo que hacer así y así va a ser. Entonces, Buscar la forma también de que haya orientación hacia los papás. Siempre el papá tendrá o un rabino, o un compañero, un amigo, un conocido, un familiar que conoce la religión, y crear un diálogo donde le expliquen la importancia. ¿a quién? ¿Al papá? Al papá, sí. Al papá, primero para que no lo vea como una cosa loca. Bajar, que sea de otro planeta y que no lo entiendo, asimilarlo un poquito, aunque no para convencerlo que lo haga. Para que entienda la esencia de lo que su hijo quiere hacer. La importancia que tiene, y por qué esto me lo dice la Torah, y tiene este valor y esta importancia, y entonces entender un poquito el que se pueda poner en el lugar de su hijo. Como el hijo tiene que ponerse en el lugar de su papá, como dije, que no es llegar directamente a imponer, ni a criticar, ni a hacer sentir de menos y demás, también el papá tiene que aprender a respetar y tiene que ponerse en el lugar de su hijo y entender y respetar sus convicciones. Pero para eso tiene que tener un conocimiento, una orientación. Entonces mi consejo sería muy bueno que los padres se acerquen. Exactamente, que el hijo que se acercó más a la religión y va a tener una vida diferente, que él procure de buscar a alguien allegado a su papá que lo oriente. Sería bueno eso es también, en primer lugar. Okay, sí. Sería bueno, entonces empezamos el punto número 1, esta parte de la comunicación, que sea una comunicación amable y respetuosa. Este punto número 2, que los padres tengan también una guía para entender la esencia y el sentido. Y ahí va en un punto número 3. ¿Qué tal de la guía para el hijo también, para el integrante? Ahí va justamente el punto número 3, que es el más importante de todo. Lamentablemente, no estoy señalando a nadie, digo, hay de todo. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, igual lo tengo que decir, que hay veces la orientación que recibe el joven de la fuente no es la correcta. Aunque esté apegado a la Torah. Aunque esté apegado a la Torah, sí, pero hay veces es sin criterio y el que lo orientó, el que lo guió, el que le enseñó, ve su lado, un mundo, no conoce a veces la otra parte, la mentalidad, cómo piensa la otra parte. Entonces le dice, hijo, mira, la halajá dice así, y tú tienes que hacer así, y ve y no es así, jajam, la ley es la ley, no es así. Sí, pero la ley también te dice el respeto, no tiene que entrar en conflicto, me refiero. Y aquí voy a otro punto más, déjame terminar esta idea. Entonces, si hay la orientación de antemano, siempre el equilibrio de las cosas y lo prioritario, porque muchas veces, y aquí llego al otro punto que quería transmitir, muchas veces hay pleitos, y yo soy testigo porque me llegan esos problemas y lo llego a atender, muchas veces los problemas son por detalles que son insignificantes, que realmente no amerita. Una cosa es una ley de la Torah o una ley de los Jamín, pero como alajá, como ley, que tengo obligación de hacerlo. Y otra cosa, muchas veces son jumbrot o cosas más detalles alrededor de la halajá. Sí, o que yo quiero comer X, meadrino, esto o este detalle. Y eso lleva a violar cosas mucho más delicadas, que de verdad son halajá. Porque hacer sentir mal al otro, falta de respeto, esos de verdad es una ley de la Torah. Entonces, por un detalle insignificante, estoy violando una ley. Ahora, ¿qué pasa cuando no es un detalle insignificante? Es de verdad un fundamento. Aquí sí se aplica lo que dice el Talmud, que si uno recibe una orden, está en el ejército, recibe del capitán o del general, y recibe la orden
del comandante en jefe o del rey en su tiempo, ¿Qué importa lo que digan los de abajo? exactamente a quién le tiene que hacer caso. Al superior. Al superior. Entonces, si uno tiene una indicación de Dios, por una parte, que así tiene que hacer, y por otra parte, el papá le dice otra cosa, en sí, de escoger, tiene prioridad a Dios. Pero, vuelvo a repetir, eso no implica falta de respeto, como lo dice en el mismo Shulchan Aruch. Pero incluso, sí implica no hacerles caso. Ok, no es por eso, no hacerles caso, pero con respeto, me refiero. ¿Y el simple hecho de no hacerles caso no es faltarles al respeto? También puede ser mutuamente, ¿no? Porque si hay veces en otras cosas. Dejemos en la religión, que es un tema candente, ¿no? Es un tema donde... Pero vamos a hablar en cualquier tema. Un joven tiene su edad, 20 y tantos años, que es adulto. Como yo, más o menos. No tan bien, no estoy hablando de jóvenes. Decide casarse, ok, los papás se oponen, tiene derecho, hay que respetar a los papás, y por lo general los papás se oponen por una razón, muchas veces justificada y muchas veces no. Su vida. Tiene derecho a su vida con respeto, sin pelear y así. O hay veces decidió estudiar una carrera, los papás no quieren. Hay ciertos derechos de uno tiene uno libre albedrío de tomar decisiones. No quiere decir hacer conflicto. Entonces, aquí hay que aprender a respetarse mutuamente. Es decir, sin falta de respeto, en el Shulchan Aruch dice que incluso si el papá violó los peores preceptos de la Torá y demás, y él está convencido que está mal, no le puede ni poner en evidencia que estás mal. Tiene que ser de una forma muy indirecta, que deduzca al papá, pero siempre con respeto. Entonces, como dije, son varios factores. Si uno tiene una orientación entendiendo que hay prioridades, cuando se antepone una cosa a la otra, eso tiene más importancia. Eso es por una parte, una buena orientación. Entonces el criterio del rabino en turno tiene que ser perfecto. Exactamente. Tiene que buscar un buen guía. Un buen guía. Esa es la primera condición. Si hay un buen guía, si las cosas se dicen de vuelta con respeto y cariño y convicción. El tercero, si hay una orientación a los papás para que no lo vean como extraterrestre, sino que entiendan la filosofía, por lo menos, aunque no lo lleven, pero que entiendan. Ok, todo esto podría ayudar. ¿Algún punto más? Cuarto, me refiero, entender de que no se hace por cualquier tontería un conflicto. Y se maneja siempre el respeto mutuo, no debe causar. Y por otra parte, en eso tienen esa diferencia. Pero en lo demás, el papá de repente ve, mi hijo se transformó. Mira, de forma tan respetuosa, porque la Torah dice cómo tiene que uno dirigirse a los papás. ¿Dónde vemos hoy en día eso? Oye, mira qué respeto que me da, cómo me hace caso, cómo todo. Ok, en esto discutimos en la comida, pero yo creo que vale más la pena. Exactamente, papás inteligentes, vale la pena ceder. Eso sí sucede a la larga. Los padres como que se van dando cuenta que a pesar del sacrificio que hicieron, vale la pena el ver construido a su hijo de manera distinta. Sí, ¿no? Lo ven realizado. Por eso digo, cuando uno tiene los verdaderos valores de la Torah, no olvidemos lo que ya lo dijimos en otra edición, sí, de que esa confusión que hay, que ser religioso, porque cuando hablas de un joven que hizo Teshuvah, inmediatamente ¿qué pensamos? ¿Qué quiere decir que hizo Teshuvah? Ya nada se puede. Que cuida Shabbat, kosher, se pone tefilim, reza, eso es hacer Teshuvah. Pero hacer Teshuvah es también la parte personal. Cuidarse. Los valores. De no hablar mal de otros, de no herir sentimientos. Hacerte mejor persona. De respetar a los padres, hacerte mejor persona. Eso es parte elemental, esencial de la Torah. Entonces, por eso dijo una auténtica Teshuvah, un auténtico acercamiento a la religión, no va a causar esos conflictos porque va acompañado con eso. Ok, como en cualquier diferencia que hay en la pareja o en familia, yo quiero mandar a esta escuela, van a tener que buscar una solución y con diálogo, con respeto, se llega a alguna solución. Está bien, en eso va a haber una diferencia natural, pero si uno se educa a respetar, tú también me vas a respetar, que son mis principios y mi convicción. Pero si se ve todo ese respeto, al contrario,
eso va a hacer que les dé una satisfacción inmensa a los padres de ver a su hijo. Entonces, volvemos a los puntos elementales. Una buena orientación, buen equilibrio, un entendimiento de la religión correctamente. Para los dos lados. Para los dos lados, convencer. Y una muy buena comunicación. Sí, y es. Jajam, la verdad, me están diciendo de producción que los tiempos de la televisión son muy exactos, pero no me quiero ir y no quiero cerrar esta entrevista antes de hacer dos últimas preguntas, porque como usted sabe, se mandaron comunicados a las distintas sinagogas de la comunidad donde se les dijo que iban a haber preguntas picosas y es mi responsabilidad entonces llevarlas a cabo. Pregunta número 1. Al final de cuentas, todo esto es para prevenir separación, todo lo que nos dice y está maravilloso. Si las personas lo llevan a cabo como usted bien lo menciona, podría prevenir lo que hemos visto en ocasiones que la teshuvá ha separado familias. ¿Qué pasa cuando nos vemos en un caso real donde alguien tiene que ceder? ¿Quién tendría que ceder? El padre, por ser padre, tendría que decir, tu hijo tienes que ceder. O el hijo, por tener la Torah, vamos a decir, de su lado, decirle, papá, tú tienes que ceder. O esto no es una regla, al final de cuentas va según y dependiendo de lo que si es una ley tajante o si son detalles, etcétera. Bueno, yo creo que ya de alguna manera respondí la pregunta. Se responde. Sí, porque... No hay una regla quién. No. Por eso, si es un principio de la Torah que uno sabe que la Torah es verdad, estoy convencido, tengo que hacer esto, entonces es mi obligación moral de hacerlo. Y ahí no es ceder o no ceder, es respetarme, porque son mis convicciones y lo voy a hacer. Si es un detalle que causa conflicto y que no es una obligación, sino como dije, es algo social. Tendría que ceder lo extraordinario para... Exactamente, para... darle prioridad a lo... Prioridad. Por eso esa es la escala de valores que hay en todo, porque eso se enfrenta en muchas situaciones. Hay ciertas situaciones que por dar que shalom, que dice, por la paz, se permite X cosa. Que solamente un rabino sabe cuáles son esas alajot. Hay que conocer las reglas. Volvemos a lo de la orientación. Sí, la orientación correcta. Última pregunta, y escúchenla bien, público que está aquí en vivo. ¿Qué pasa cuando una teshuvá no se hizo así? Se hizo mal encaminada, mal enfocada, ya estuvo, hecho. Esa pregunta aquí entre nos, casi nadie nos está viendo, ¿no? Unos cientos de personas nada más. Al final de cuentas, hubiese sido mejor que no hubiera hecho teshuvá este muchacho, este hombre, este integrante de la familia, porque separó, o aunque haya separado, la teshuvá es lo más sagrado para Dios. Teshuvá le mala mi Akisea, que llega hasta el Kisea acabó, y todo lo que sabemos de nuestra Torah. Es decir, si me entiende la pregunta, ¿hubiera valido la pena no hacer teshuvá para no haber separado esta familia o no? Querías cumplir el término picoso, ¿verdad? Esa es una pregunta muy picosa. Y ahora tiene que cumplir sin pelos en la lengua. Ok, voy a cumplir sin pelos en la lengua. También es algo relativo. Hay casos que hasta llegué a conocer que podría atreverme a decir que absolutamente hubiese sido mejor que no, que Dios está muy triste. El Hilul Hashem, que es el peor de las violaciones que hay, que llega a ver, una persona se acercó y 100 se alejaron por todo lo que están alrededor y familia, de ver, pero a veces hay defectos personales y que los relacionan con la religión. Como que te excusas en eso. Sí, ahí tiene problemas psicológicos y uno se refugia con eso y saca todo. Hay veces insultos y cosas de un detalle. No es cuestión de la religión, no es cuestión de la Torah. Yo creo que muchos de los presentes tal vez vieron un video que es triste hasta mencionarlo, que pasó en un hotel hace poco en Pesaj, aquí en México. No lo vi, ¿me lo manda? Bueno, de una persona... No lo vi. No quiero entrar en el morbo del concepto, pero algo que si uno lo ve, de una señora que porque le dijeron que tenía kitniot, que tenía... Bueno, son detalles. Hizo un escándalo, rompió las cosas, gritó frente a todos los presentes, que esas reacciones y esas situaciones, seguro que el daño a la religión, a la imagen, como dije, el profanar el nombre de Dios, que es el peor de las, es mucho mayor. Y el alejamiento de los demás es mayor. Su cercanía con Dios. Pero, por otra parte, no podemos generalizar. Obviamente que uno tiene obligación de cumplir los preceptos de la Torah.
Una persona que lo hace y le faltó el tacto, digo, igual lo está cumpliendo, digo, lo tiene que hacer y tiene que corregir eso. No puedes decir... Pero ¿y entonces si es mejor o no es mejor? No, depende. Por eso, un caso extremo, como algunos que llegué a conocer, sí, hubiese sido mejor que no y que no haga todo ese daño a la imagen de la religión y dar ese mal ejemplo y además tantos pecados, porque esas faltas de respeto, esa humillación a los demás y todo, también no es que hizo teshuvá de verdad, no es que es religioso. Yo no llamo religioso a una persona que no es ética, que no es correcto, está faltando a la gran que uno que base de la religión. Que uno que estafa, que humilla a los demás y todo, aunque cuide Shabbat y todo eso, para Dios no es religioso, porque la misma Torah que te dice que cuides esto, te dice que cuides lo otro. Entonces, ¿por qué lo llamas religioso? Así como lo llamas religioso, una persona muy buena, correcta y no cuida Shabbat y Kasher, no lo acostumbras a llamar religioso. Correcto. De la misma manera, no le llamas al otro. Entonces, ¿por qué se llama que hizo Teshuvah? Si se comportó de esa manera, no es que hizo teshuvá, no está cumpliendo la religión. Es un enfoque completamente distinto hizo a lo daño, que tenemos. Bueno, hizo daño además a la religión y dejó mala imagen y alejó a los demás. Ok. Pues bueno, Jajam, muchísimas gracias. Y podríamos platicar mucho más. No, sí, es un tema muy polémico y se requiere consultar y orientación correcta, pero en conclusión, sí es muy bueno acercarse a la religión y más hoy en día. Y esos papás hay veces que se espantan cuando los hijos tienen que entender que vean a otros que los hijos se fueron a drogas y problemas tan graves y sentirse orgullosos que el problema... estar en un ambiente más sano. Exactamente, está en la religión, pero, como dije, la palabra clave ahí es respeto. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias, Jajam, por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos por sus sabios conceptos y por la claridad con la que los transmite. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos pronto en una edición más de Sin Pelos en la Lengua. Muchas gracias, Jajam. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos de Tutorah.tv. Y a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros en vivo desde las instalaciones del Talmud Torah Monte Sinaí. Muchas gracias. Yo soy Raúl Askenazi. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.